Tarde de esperas en los aeropuertos canarios. Las fuertes rachas de viento cruzado han provocado numerosos retrasos, desvíos y cancelaciones. Los más afectados han sido los del Hierro y Gran Canaria. Algunos aviones han tenido incluso que dar varias vueltas en el aire tras un intento de aterrizar fallido. Acaban de decir pues que por causas meteorológicas pues que ningún vuelo está llegando. Yendo, hablando, encima aguantando a mi hija de mal humor que quiere ir a un concierto. Pero vamos, ya el vuelo, yo vuelvo a Madrid de vuelta hoy, o supuestamente volaba, pero ya no voy a coger ese vuelo, seguro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y 24 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto para la acogida de los menores migrantes, hoy el presidente de Canarias se ha reunido con los grupos aquí en el Parlamento Regional. Todos, salvo Vox, han celebrado con matices que haya una solución para las derivaciones y aseguran que van a seguir vigilando que se cumpla. Y en torno al 8% de los empleados canarios teletrabaja de forma regular. Estamos muy por debajo de la media nacional, que está cerca del 15%. Somos la segunda comunidad por la cola. Los sindicatos aseguran que los datos de Canarias se deben a nuestro principal motor económico, el turismo, donde es más fácil trabajar a distancia. Productos como estos para ayudar a dormir cada vez se despachan más en las farmacias. En el último año las ventas en nuestro país han crecido un 4%. 7 de cada 10 tratamientos son complementos naturales como la melatonina y el magnesio. Antes sí que dormía cuando era joven, claro, pero ahora me cuesta. Me tomo mi pastillita para dormir y si no me la tomo, entonces no duermo. Tomo algunas cosas con melatonina, pero es lo único que tomo. Y en nuestro país no hay un límite máximo de edad a partir del que ya no se pueda conducir. Pero ¿hasta qué momento es seguro continuar al frente del volante? Es la pregunta que nos hacemos tras el trágico accidente de tráfico que ayer se cobró la vida de un anciano de 93 años en Tenerife. Enseguida escuchamos a los expertos. Sobre todo WhatsApp, veo ahí la prensa. Yo uso mucho el TikTok, el YouTube, lo manejo un poquito. Son algunos mayores que no quieren quedarse atrás en esto del uso de las nuevas tecnologías. De hecho, según un estudio, Canarias es la comunidad con más población de más de 75 años que más las utiliza. Hoy les acompañamos a un taller a ver cómo aprenden y se adaptan a esta realidad. Cierre de filas de todos los grupos del Parlamento Regional, salvo de Vox, en torno al decreto para la acogida de los menores migrantes que ha aprobado el Consejo de Ministros. El presidente de Canarias los ha reunido hoy a todos. Fernando Clavijo agradece la altura de miras y los grupos dicen que vigilarán que se cumpla la reforma de la Ley de Extranjería. Los grupos en el Parlamento Canario mantienen su respaldo a la política migratoria del Ejecutivo tras el Real Decreto Ley para gestionar la reubicación de los menores que han llegado solos. Ya por fin tenemos un marco regulatorio que entendemos que es justo, porque si bien alguna comunidad autónoma o esa conferencia sectorial no llegan a acuerdos, la norma opera automáticamente. Para reducir un fenómeno que indudablemente existía antes, existe ahora y va a existir en el futuro. Ha sido importante la altura de mira finalmente, el valor de la política frente a las mezquindades, el cortoplacismo. Quien se tiene que fajar para poder buscar soluciones es el Estado. Estamos hablando de política migratoria. Consideramos que está sólidamente construido el decreto ley y que hay pocas posibilidades de que pueda prosperar un recurso. La labor que ha hecho Ángel Víctor especialmente en este acuerdo ha sido clave, ¿no? Primero porque conoce la realidad canaria. Solo Vox se desmarca del acuerdo al considerar que el éxodo desde el continente africano se debe a la política del Ejecutivo canario. Esto es un paso más en el efecto llamada, en la inseguridad y en la pobreza. El presidente destaca la vigencia y la importancia de la unidad en torno al pacto migratorio en Canarias. El pacto migratorio continúa, no acaba con esta aprobación de esta norma. Ojalá que tampoco quede la personación de la comunidad autónoma en la defensa de la constitucionalidad de este decreto ley, porque no hay recursos, pero si los hay, pues creo que es conveniente que mantengamos esa unidad. A partir de este acuerdo, el gobierno canario plantea que la emigración desde África se afronte como lo que es, un fenómeno estructural.
Ante el anuncio que han hecho algunas comunidades de que recurrirán el decreto ante los tribunales, el ministro Ángel Víctor Torres ha pedido un esfuerzo a todas las autonomías. Torres ha recordado que cualquier menor que llega a un territorio de España lo está haciendo al país, no solo a esa región. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para certificar su nivel de acogida y a partir de ahí se van a hacer los cálculos de reparto para empezar con los traslados. Se establece un plazo de 12 meses, tiempo suficiente para que las comunidades autónomas puedan abrir los recursos, contratar con las organizaciones pertinentes y hacerlo de manera escalonada, a la vez que los nuevos que lleguen a los territorios frontera puedan en 15 días, con todos los derechos preservados, también poder ser derivados. Y hoy acusaciones cruzadas y reproches en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con los menores migrantes como eje del debate. Los populares critican los criterios de distribución que afectan, dicen, a unas comunidades y a otras no, y los de Vox lo rechazan al completo. Sánchez defendió su política migratoria, asegurando que no es una amenaza para la seguridad y prosperidad del país. ¿Me puede usted explicar por qué el acuerdo de Valencia de cero menas es xenófobo y el acuerdo de Cataluña de cero menas es progresista? ¿Por qué? Protegiendo nuestras fronteras, devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país, es decir, con billete de vuelta. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Las ONG celebran este acuerdo, tanto SEAR como UNICEF destacan su importancia, aunque aseguran es solo el inicio de la solución del problema. Hacen falta, dicen, recursos financieros y humanos para cumplir con una atención de calidad y los plazos que se plantean. Las ONGs aprueban el acuerdo de distribución de menores migrantes a la península, pero vigilarán los detalles, que en su opinión son imprescindibles para que la atención sea óptima. Valoramos positivamente, pero aún quedan cosas por hacer. Creemos que se necesita cooperación institucional y de las comunidades autónomas para dar respuesta y se necesita apoyo a través de financiación del Gobierno central. Para nosotros es una gran medida, una medida que va a traer un cambio y un modelo vinculante en una política migratoria que tiene que ser sólida y duradera, que es lo que se pretendía y creo que es lo que podemos conseguir. Opinan que los recursos económicos no deben faltar. De entrada creo que hay un fondo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros que se puede ampliar a 150 cuando una entidad esté sobrepasada en su capacidad de acogida. También creen importante la implicación de los territorios. Las comunidades que son fronteras, estamos de acuerdo. Las comunidades que no lo son, depende también del color político. Hay algunas que están poniendo resistencia ya de entrada. Aconsejan dejar atrás la idea de macrocentros de acogida y hablar de hogares para menores. Las guerras, el hambre o la falta de oportunidades se van especialmente con los menores. Lo vemos ahora con esos 4.000 niños y niñas que se van a reubicar y que han tenido que huir de sus países en busca de una vida mejor. Pero es algo que se repite a lo largo de la historia. Así es, en 1937 y durante la Guerra Civil Española, precisamente 4.000 menores tuvieron que ser enviados a Reino Unido en busca también de una vida mejor. Ahora nos cuentan su historia en un documental. Salomé Moreno nació en el País Vasco, pero la guerra civil la llevó a Reino Unido. Ahora su hijo es quien cuenta su historia. Había más o menos 90 pueblos, ciudades, juntarse para ayudar. Los niños y niñas españoles recibían leche, ropa y juguetes del pueblo británico. Muchas de las voluntarias, dice Manuel, eran mujeres. No se habla sobre eso, el papel de ayudar, se habla de hombres en batalla. El trabajo de mujeres voluntarias. Con los años, la mayoría de los niños volvieron a casa, pero no fue el caso de Salomé. Su padre murió en la guerra. La madre, mi abuela, en Vizcaya, estaba sola. No tiene dinero. Recordar estas historias pone en valor la vulnerabilidad de los menores del mundo y la necesidad de protegerlos. Precisamente de las consecuencias de la guerra civil y el posterior periodo de dictadura han tratado las jornadas España del aislamiento a la incorporación a Europa, que se han celebrado esta tarde en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El ministro Ángel Víctor Torres y el rector Luis Serra inauguraron las sesiones destacando el papel de las relaciones internacionales para lograr la transición hacia la democracia.
poner justamente en valor estos 50 años de progreso que han llevado a España a unos límites económicos, de democracia, de derechos humanos que nunca habían existido y que no existen en muchos de los países del mundo. Hablamos ahora de turismo. La Asociación de Afectados por la Ley Turística asegura que no se van a acoger al decreto que aprobó esta semana el Gobierno de Canarias para paralizar las multas a propietarios que vivan o no cedan a un explotador sus apartamentos en zonas turísticas. Aseguran que se trata de un sometimiento para que reconozcan lo que no son, unos infractores. El mensaje del Gobierno es claro. Lo que establecemos es una suspensión cautelar de todas esas tramitaciones de sanciones por el deber de atenerse al uso. Un mensaje que choca con el de los propietarios. Si uno se lee el artículo 3 de este decreto, entiende que no hay ninguna suspensión de las multas. Para ellos, el decreto tiene un fin claro. Reconoce que no has tenido una vivienda, que no has podido vivir donde vives y solicítame que te ayude. El decreto hace hincapié en que tienen un plazo de 3 años para adaptarse a los cambios normativos y regular sus propiedades. Y eso es lo que automáticamente determina la suspensión de esa sanción. Hay gente que es su única vivienda y lo quieren echar de su vivienda y son situaciones muy complicadas. Lo que están diciendo es que o los notarios eran tontos o los registradores eran tontos y los propietarios éramos tontos. Desde la plataforma tenemos un mensaje claro: no vamos a usar este decreto para absolutamente nada. Aseguran que agotarán todas las vías judiciales para hacer un uso libre de su propiedad. Y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendiera cautelarmente la tasa turística de Mogán, el Ayuntamiento ha solicitado al juez que imponga una fianza de 1,2 millones a la patronal turística que pidió paralizarla alegando carga burocrática excesiva. Es la garantía, argumenta el consistorio, de que ingresará la recaudación esperada si finalmente la justicia le da la razón. La medida, recuerden, busca cobrar 15 céntimos por noche a cada visitante que se aloje en el municipio. A raíz de la pandemia, el teletrabajo se implantó con fuerza en muchas empresas. En España, por ejemplo, casi el 15% de los empleados recurren a esta fórmula. Sin embargo, los datos en Canarias no son tan positivos. Aquí en las islas solo teletrabajan 8 de cada 100 trabajadores. Solo un 8,2% de los empleados canarios utiliza el teletrabajo de forma regular, un dato bastante inferior al de la media nacional. Canarias tiene sus peculiaridades. Tenemos que entender que el 37,8% del PIB lo genera la hostelería, el comercio y el transporte. Pues un camarero no puede trabajar en el transporte, un conductor de guagua no puede teletrabajar y una cajera de un supermercado tampoco. Esa es la cuestión. Y aunque para muchos el teletrabajo no es la mejor alternativa, como están las cosas a día de hoy, yo considero que es demasiado cómodo. Pero en general el contacto humano y lo social, sí, en mi caso personal lo prefiero, sí. Para otros, a mí me parece que resuelve las complejidades del día a día. Podemos trabajar desde todos sitios. Tengo una niña de 5 años y me resulta muy fácil así compaginar mi vida personal con mi vida laboral. Una modalidad de trabajo que, aunque no es compatible con el sector servicios, sigue incrementando en el resto de áreas. Seguimos con más noticias de la crónica internacional. Empezamos en Gaza. Inseguridad en Palestina por la reanudación de la guerra. Un nuevo ataque israelí sobre el barrio Al-Sabra causa decenas de heridos y daños materiales. Mientras, en Israel, miles de ciudadanos se reúnen en rechazo a Netanyahu y piden el fin del conflicto. Continúan las negociaciones para la paz en Ucrania. Donald Trump ha hablado este miércoles con el presidente ucraniano para aprobar los acuerdos sobre la tregua en el Mar Negro, un alto al fuego total y una paz permanente. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, prohíbe la marcha LGTBI. Durante los 15 años que Orbán lleva en el poder, las restricciones a los derechos de la comunidad han sido habituales. Los organizadores de la marcha aseguran que continuarán con los preparativos.
La lluvia concentrada en unos minutos ha provocado un susto en el interior de la caldera de Taburiente, en La Palma. La crecida del barranco de las Angustias, a la altura de Dos Aguas, cogió a 12 senderistas en el camino de salida del Parque Nacional. 4 de ellos fueron evacuados en helicóptero y los 8 restantes fueron guiados por personal del propio parque y de emergencias. El rescate finalizó sin consecuencias para el grupo de caminantes. Y el mal tiempo ha provocado hasta 6 cancelaciones esta tarde en el aeropuerto del Hierro, tanto vuelos de llegada como de salida hacia Gran Canaria y Tenerife Norte. El motivo, el viento, que ha impedido aterrizar y despegar con seguridad en el aeródromo de Los Cangrejos. Desde la 1 no aterriza ningún avión aquí. Nosotros es verdad que acabamos de llegar porque salíamos en el último, pero ni siquiera nos han dejado facturar porque dice que ya nos darán información. En la primera hora, después de las vacaciones, hemos estado 5 días en el Hierro y ya mañana jueves nos teníamos que incorporar a primera hora y entonces pues claro, estamos un poco preocupados. Primero si el vuelo puede venir desde Gran Canaria en mi caso y nada, y luego pues ver alternativas. Pues esta situación se ha repetido en otros aeropuertos de las islas y tiene que ver con vientos cruzados que han impedido operar con normalidad durante toda la tarde. Recuerden que está activa la prealerta por vientos en todo el archipiélago y son los del Hierro y el de Gran Canaria, Miguel Vega, los que se han visto más afectados. 11 vuelos han sido cancelados con destino a este aeropuerto de Gran Canaria y desviados a Fuerteventura, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Otros 23 han sufrido retrasos, pero finalmente sí han podido aterrizar en este aeródromo de Gran Canaria. El principal problema ha sido la meteorología adversa registrada en el este de la isla de Gran Canaria. Se han producido vientos de alta intensidad y con cambios de dirección, lo que se conoce como cizalladura. Se espera que en las próximas horas la meteorología se calme y poco a poco se pueda recuperar la normalidad y el tráfico aéreo en este aeropuerto de Gran Canaria. Esta tarde los arquitectos han terminado de hacer el informe sobre el estado del edificio en vecindario en Gran Canaria. Una revisión que han realizado después de apuntalar el inmueble por parte de la empresa contratada por el propietario. Según el ayuntamiento, los técnicos municipales de Santa Lucía de Tirajana han estado preparando el documento necesario para garantizar la seguridad. Se espera que este jueves por la mañana los 45 desalojados puedan entrar en pequeños grupos a sus viviendas para poder recoger sus enseres. Psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales y monitores pues están también haciendo ese acompañamiento, ese seguimiento y estar con las personas para poder dar respuesta. Libertad provisional para los 3 presuntos atracadores que el pasado domingo asaltaron un furgón en La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria. Se ha decretado después de que comparecieran hoy en la Ciudad de la Justicia. Ahora tienen la obligación de presentarse en sede judicial periódicamente. Se les imputan los cargos de atentado, desobediencia y falsedad documental. Tercera y última jornada del juicio por el asesinato de María Eleida, la bebé de 3 meses de Fuerteventura. El acusado, su propio padre, ha dicho que es posible que la pequeña falleciera como resultado de unos movimientos bruscos que trataban de calmar su llanto. Aseguró que de ser así los hizo de forma involuntaria. El jurado será ahora quien acepte o rechace esta versión de lo ocurrido. Habla el acusado de haber acabado con la vida de su propia hija, un bebé de 3 meses. Normal que la noche del 29 de abril de 2023 la niña no paraba de llorar. Usted se estaba desesperando. Y no sabía, es que es normal, si no sé lo que tiene mi hija, ¿por qué llora? La fiscal cree que lloraba por una dermatitis grave que padecía la bebé, presuntamente por falta de higiene. La madre está acusada de abandono familiar. Yo sé que la niña tenía una dermatitis, ¿vale? Pero no que tenía esa gravedad. Ni ella ni el padre pudieron explicar cómo la niña falleció con lesiones internas compatibles con el síndrome del bebé zarandeado. Ya no sé nada, llevo 2 años pensando si fui yo, no fui, si la maté, si no la maté, no sé, si la besé muy fuerte, si la moví muy fuerte, no sé. La niña lloraba, usted estaba alterado. ¿Puede ser que la mesara fuerte? Puede ser que en los brazos la haya mecido muy fuerte, puede ser. ¿En los brazos a qué se refiere cuando la cogió? Cuando la tenía así. Cuando la tenía así. La fiscal, que inicialmente pide prisión permanente revisable para él por asesinato, deja la puerta abierta del homicidio por imprudencia grave con una petición de 4 años de cárcel. El jurado tiene ahora la última palabra.
Canarias se mantiene por sexto año consecutivo como el territorio español donde más se litigia, con algo más de 475.000 asuntos, un 13,9% más que en el año anterior y un 52,1% más que la media del Estado. Las Palmas es la provincia española donde más se pleitea, con 220 casos por cada 1.000 habitantes. Eso sí, la capacidad de resolución de los juzgados canarios creció del 1,3% al 17,7% el año pasado. Investigado por un presunto delito continuado de apropiación indebida a un alto cargo de la Policía Local de Agaete, en Gran Canaria. Se cree que se llevó mobiliario urbano para colocarlo en una finca de su propiedad. El ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones. Es la finca donde supuestamente se ha reubicado parte del patrimonio urbano de la villa de Agaete. Su dueño, un alto cargo de la policía local que, según los denunciantes, llevaba años sustrayendo estos materiales. Esto viene sucediendo desde hace aproximadamente unos 20 años. Y siempre alegaba y daba de disculpas que se trataban de materiales para reciclar. Ello que no entendíamos, porque en muchas ocasiones eran materiales completamente nuevos, o que estaban ahí depositados para colocarlos en otros lugares del municipio. Para su denuncia aportaron fotos como estas, en las que se ven maceteros de la calle reubicados en la finca, bancos, rejas de protección de los árboles, esculturas de las dependencias municipales e incluso dicen que hay pruebas de que el césped es del campo de fútbol de Agaete. Decía que para algo servían los galones que él llevaba puesto, que era el jefe de la policía y era la máxima autoridad y encima gozando de respaldo político, podía hacer lo que quisiera en el pueblo. El investigado asegura que nunca sustrajo de manera ilegal esos materiales y que cuenta con pruebas que así lo atestiguan. Ha explicado a Televisión Canaria que todo es fruto de una estrategia para que sea cesado del cargo. Y en Lanzarote, los empleados del Servicio de Limpieza de Costas han localizado un cadáver dentro de una cueva del Charco del Palo, en Aría. Son restos óseos y los primeros indicios apuntan a que no presentaba signos de violencia. El cuerpo fue hallado en una zona transitada por bañistas, pescadores y también ha sido testigo de la llegada de pateras. De momento se desconoce la identidad de la víctima. Sí, lo estoy intentando. El Gobierno canario y el sector del taxi acuerdan unificar criterios para desarrollar una tarifa única a aplicar en todo el archipiélago. Una medida aún en estudio que va a permitir al usuario conocer el coste del trayecto, aseguran, sin sorpresas. Consenso entre los representantes de la Mesa del Transporte para aplicar una tarifa única. Se trata de unificar el sistema tarifario actual en las islas para que no existan diferencias entre municipios, pero no será una medida obligatoria. Que es una transparencia en la tarifa y que no hay que manipular nada, todos los suplementos estarán incluidos en esa tarifa y que no será obligatoria, sino que todos los ayuntamientos que lo deseen podrán acogerse a esa tarifa única del Gobierno de Canarias. Si es una especie de homogeneización, que te cobren lo mismo, vivas en Pájara, vivas en La Oliva, vivas en Las Palmas de Gran Canaria, quitar suplementos, simplificar las tarifas e incluso poder calcular previamente a un recorrido lo que te va a costar ese recorrido. El acuerdo es solo el primer paso, ahora hay que seguir trabajando en las modificaciones normativas y estudiando el impacto económico de la medida. No va a ser excesiva, que es lo que no teníamos miedo nosotros, que el cambio sea brutal para los usuarios, y creo que no va a ser así, sino que va a haber un justo medio, la gente pagará un poquito más y nosotros ganaremos un poquito más para sufragar todos los gastos. Porque hasta ahora, dependiendo de la isla y el municipio, el trayecto en taxi puede ser más caro o más barato. La tarifa única busca igualar precios y que incluso el usuario conozca previamente lo que pagará por el servicio. Ayer se lo contábamos en este informativo, un hombre de 93 años falleció tras salirse de la vía con su vehículo en el sur de Tenerife. Su muerte ha vuelto a abrir un debate. ¿Hasta qué edad es seguro ponernos al volante? Hoy hemos hablado con profesionales del sector. Es casi una extensión de nosotros mismos.
El coche nos acompaña en el día a día, pero ¿hay una edad oficial para dejar de conducir? En España no existe un límite de edad para el carnet de conducir. Continuar con el carnet depende exclusivamente de si superamos el reconocimiento médico. Hasta los 65 años de edad, pues lo renovaremos cada 10 años y más de 65 años lo renovaremos cada 5 años, salvo que el conductor o la conductora tenga alguna condición restrictiva que entonces tendrá que pasar por los centros de reconocimiento médicos pues antes. Cuestión que se determina con estas pruebas. Dime por favor las letras que ves aquí. Donde se valoran las capacidades y aptitudes del conductor. Hacemos las pruebas del psicotécnico y luego también las pruebas de medicina general. Un poco visión, audición. Conforme aumentan los años, vamos a ver menos, vamos a escuchar peor. Las capacidades van mermando. Aunque esa pérdida de capacidades también se da a edades más tempranas fruto de enfermedades. Conllevará a toma de medicación, que la mayor parte de los casos no es compatible con la conducción. Motivos por los que no solo los mayores tienen que dejar aparcado el coche. Y cada vez nos cuesta más conciliar el sueño. La demanda de productos para dormir ha crecido un 4% en el último año. Aumenta también la demanda de betancepinas, pero también otras alternativas naturales como la melatonina o el magnesio. Las mujeres de entre 30 y 50 años son el perfil que más buscan este tipo de medicamentos. Es uno de los problemas que más sufre la población de nuestro país. Duermo 4 o 5 nada más. Fatal, duermo muy poco. Que me cuesta muchísimo con los cambios de tiempo. Según la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de adultos padecen en España insomnio crónico, afectándoles a la memoria, el estado de ánimo y la salud general. Tiene también efectos indeseables a largo plazo, como pérdida de las capacidades cognitivas, o sea, pérdida de memoria. Hay mucha gente que por la noche se levanta y se cae, porque están bajo los efectos de la benzodiazepina. Por eso los expertos recomiendan utilizar complementos alimenticios naturales como el magnesio, la melatonina o la valeriana. Que produces como un cansancio y que te induce al sueño. Desde la primera toma te favorece un sueño. Lo que es cierto que si yo me voy a dormir con el móvil, entonces me va a costar, no es porque la melatonina no me esté haciendo. De hecho, el pasado mes de enero ha sido el de mayor demanda de los últimos 3 años, experimentando un crecimiento del 8%. Tomo algunas cosas con melatonina, pero es lo único que tomo. Tomo melatonina nada más y bueno. Enero y septiembre son los peores meses marcados por la vuelta al trabajo y la rutina, y las mujeres de entre 30 y 50 años el perfil que más sufre el insomnio. Los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales, la IRIF, ha realizado una demostración con la última maquinaria puesta a disposición de los efectivos en La Palma. Contarán para las próximas campañas contra incendios con 2 camiones multiforestales con equipamiento variado, un vehículo radiocontrol para desplazarse por terrenos irregulares y una astilladora remolcable. La maquinaria también realizará labor preventiva, principalmente en el interfaz urbano forestal. Hacer esos trabajos silvícolas que son muy importantes de cara a épocas como esta, estar lo más preparado posible en zonas como este anillo, esta zona de protección del municipio de Fuencaliente. Seguramente quedan muy pocas personas que no hayan escuchado hablar de las tierras raras, elementos que se han encontrado cerca del Hierro. Averiguamos si su hallazgo puede llamar la atención de las empresas internacionales. Las tierras raras están en boca de todos, pero ¿exactamente en qué consisten? Son elementos químicos que están dentro de minerales y a su vez dentro de cierto tipo de rocas. Son preciosas porque son el oro tecnológico, las llaman las vitaminas de la industria, están en pequeñas cantidades en toda la tecnología que nos rodea. Y tan solo a 250 millas del Hierro podemos encontrarnos con prácticamente un maná de este oro tecnológico. Un monte submarino al suroeste del Hierro, que es el famoso Monte Tropic, que era rico no solo en tierras raras, sino sobre todo en teluro. Pero eso es minería submarina. La minería submarina está muy lejos de ser una realidad explotable comercialmente. Por lo que aún queda mucho tiempo para preocuparse para que se mire con ojos golosos a este volcán. Hemos encontrado indicios de concentraciones muy altas de tierras raras en un tipo de rocas que se llama carbonatita, que se encuentra principalmente en la superficie de Fuerteventura. Aunque antes de avanzar en la carrera, es necesario seguir explorando antes de pensar en explotar. Y Canarias por el momento se posiciona como referente en la investigación de estos 17 elementos.
La ONG SEO BirdLife ha presentado una denuncia formal ante el Cabildo de Lanzarote por la captura y posterior suelta de gatos en La Graciosa. La campaña llevada a cabo el pasado verano es, según la ONG ambiental, una amenaza para las aves marinas de una isla que forma parte de la red Natura 2000. Denuncian que la suelta de felinos, aun estando esterilizados, es una amenaza que puede llegar incluso a la extinción de más de un centenar de especies que viven en la octava isla. Las especies han evolucionado en ausencia de la presión selectiva que suponen los gatos. No tiene ningún sentido, es un auténtico disparate desde el punto de vista normativo y ecológico y de conservación. Soltar gatos en un sitio tan emblemático, tan delicado y tan importante para la biodiversidad. Es algo que no se entiende. Seguimos con otras noticias también de aquí, de las islas. Empezamos en Lanzarote. Díaz ha aprobado el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen. Se trata de 45 actuaciones privadas y 10 públicas destinadas a revitalizar las infraestructuras turísticas y servicios públicos. Con una inversión de 400 millones de euros, el plan incluye además la transformación de 18 apartamentos, muchos de los cuales pasarán a ser hoteles. El Cabildo de La Gomera forma gestores de alojamiento turísticos en materia de digitalización y cumplimiento normativo. El objetivo es proporcionar herramientas a los trabajadores del sector para optimizar la gestión del check-in de los huéspedes, unas sesiones que se irán impartiendo por todos los municipios a lo largo de los meses. Yo uso mucho el TikTok, el YouTube y antes tenía el Facebook, pero ya no me quité, eso está obsoleto. Sobre todo WhatsApp, veo ahí la prensa. No comprendo todo, pero sí, lo manejo un poquito. Ya lo ven, poco a poco los mayores van cogiendo soltura con las nuevas tecnologías. De hecho, según un estudio de la Fundación Mapfre, Canarias es la comunidad con más población de 75 años en línea. Hoy, 19 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Aprendizaje Digital, con el que la UNESCO reivindica una sociedad 2.0 más inclusiva y participativa. El teléfono normal, el WhatsApp y también los audios. Veo ahí la prensa. He ido aprendiendo porque no me ha quedado otro remedio, porque mi hija cada vez que se compra un móvil nuevo me deja el de ella. Y sufro, pero tengo que aprender. La generación senior de Canarias tiene el software más actualizado de toda España. El 28% de los mayores de 75 ya domina las competencias digitales básicas. Hay también una barrera, no sé si llamarla psicológica, con los avances tecnológicos. Afortunadamente cada vez el manejo de estos aparatos es más sencillo. Ayudarles a quitarse esos miedos y a familiarizarse con el móvil es el objetivo de talleres como este de la Fundación Cibervoluntarios. Aplicaciones como WhatsApp, que aprendan un poco de ocio a través de YouTube, a escuchar música, a conectarse, entrar a la aplicación del banco, pedir una cita médica, mínimamente que ellos tengan los conocimientos necesarios básicos. Las ganas de conectarse se notan. Tengo el SOS, que aprendí aquí también a bajar la aplicación. Te pasa cualquier cosa en la calle, aprieta. Sabemos bajar aplicaciones, pero no luego bajar documentos o entrar en muchas cosas. Mi hijo Agustín, que vive conmigo. Tengo 6, pero este sí vive conmigo. Y si yo te enseño, yo es que sé, yo no soy bobo, yo sé. Y nada, el móvil lo mejor que ha venido. Quién sabe, quizás entre ellos y ellas hay un influencer en potencia. Hoy, además del Día del Padre, por cierto, felicidades a todos, también es el Día Internacional del Artesano y en La Gomera vamos a conocer la historia de Dolores Padrón, una artesana que a sus 75 años sigue elaborando bolsos y cestos con hojas de palmera. Ahora estoy haciendo una esterilla de pico para hacer un bolso. Estas manos se pasan horas tejiendo. Hace 55 años que Dolores Padrón se dedica a la artesanía y todo fue gracias a su suegra. Claro, a partir de ella, al coser las alfombras, ¿no? Al doblar la esterilla para coser la alfombra así en redondo, digo, pues esto, haciéndolo más chiquitito, se pueden hacer cestitas. Tarda meses en diseñar sus obras y solo utiliza como material principal las hojas de las palmeras. Cuando lo termino digo, mira qué bonito me quedó. Pero antes de crear, primero tiene que esperar entre 15 a 20 días. La blanca hay que secarla al sol y la verde a la sombra, porque si la secas al sol se quema. Un hobby que poco a poco se ha ido convirtiendo en su gran pasión. Me gustan las manualidades y es una cosa que relaja, estás tú trabajando y te olvidas del mundo.
no piensas en otra cosa. Y es por eso que hoy Hermigua ha querido rendir homenaje a todos los artesanos y de manera especial a ella, una mujer que ha dedicado su vida al arte y a la tradición. Y llega a la localidad de Los Molinos, en Fuerteventura, una nueva edición de la jornada gastronómica Saborea Puerto del Rosario. En ella los visitantes han podido degustar productos de kilómetro cero, una iniciativa que busca impulsar la economía local y poner en valor la riqueza gastronómica del municipio. Hemos querido también pues traer este stand a este pueblo marinero que repito que creo que es un enclave precioso y bueno, aquí está pues muchísima gente, no solo del pueblo sino de fuera. La gente, la verdad que el tema del brownie le ha sorprendido bastante y está triunfando muchísimo, y lo que es el queso pues claro, es un clásico de la isla. Hay que mantener viva la identidad de la gente, el pueblo tiene que tener sus costumbres, todo su arraigo tiene que estar al día, no perderlo nunca. 8 personalidades destacadas han sido premiadas hoy por su legado cultural, histórico y social en Tenerife. El Cabildo también le ha entregado la medalla de oro a Gonzalo Díaz en una ceremonia a Gemma Padilla celebrada esta misma tarde. Sí, en un emotivo acto el Cabildo de Tenerife ha entregado la medalla de oro a Gonzalo Díaz García, fallecido recientemente, y también los títulos de hijo ilustre a 8 personalidades que han contribuido al desarrollo de la sociedad tinerfeña, 6 de ellas a título póstumo. Y aunque las trayectorias de todos son diversas, la presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila, sí ha querido destacar la pasión que comparten por la cultura y la defensa de la identidad tinerfeña, un tributo a quienes han engrandecido nuestros valores dentro de las islas y también fuera. Cada uno de nuestros galardonados y galardonadas han sido un pilar en la construcción de la identidad de Tenerife. Un honor inconmensurable como tinerfeño de pro, como amante de esta tierra, como defensor y embajador de Tenerife. Estoy encantado, estoy feliz y sobre todo muy animado para seguir haciendo lo que vengo haciendo, y es rescatar la historia de Tenerife y reposicionarla donde se merece. Hoy se han entregado los premios Más Mujer en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife, galardones que reconocen el papel de la mujer en distintos ámbitos, laboral, social, cultural o del tercer sector. En esta 6ª edición los premios recaen en 9 mujeres que pasarán a su vez a formar parte de la asociación. El valor principal es dar visibilidad a mujeres destacadas por romper barreras. Mención especial también por su labor social a la ONG Naves de la Esperanza. Se trata de reconocer el valor y el desarrollo profesional de las mujeres canarias, que desde los distintos sectores profesionales en los que desarrollan su profesión, pues no son reconocidas, y sin embargo nosotros pues con este acto lo que pretendemos es eso, ¿no? Que la sociedad canaria reconozca su valor. Al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria llega esta semana la 7ª edición de ciclo Autoras, con las actuaciones de Racing Rep, Julia Medina y Mercedes Cañas, que presentará su primer trabajo, Que entren en mi cabeza. Autoras se consolida como un ciclo que da visibilidad a las jóvenes artistas del panorama musical nacional. Visión y presencia es una de las novedades del Centro Atlántico de Arte Moderno, una performance de artistas mujeres que permite hacer visibles problemas de interés social como el feminismo, los vínculos entre mujeres, las tradiciones, el colonialismo, la inmigración o la escasez de recursos naturales. La artista camerunesa española Agnès Esonti y la creadora chilena mapuche Neyen Pailamina son las encargadas de presentar este año sus trabajos. Afrontar los miedos con una aventura bajo el mar. Esa es la idea de Un pez en el corazón, la obra de teatro infantil que desde hoy hasta el sábado se representa en el Teatro Cuyás, en la capital Gran Canaria. La compañía Mar Teatro adapta poemas de la escritora vasca Leire Bilbao para llevar a menores y adultos por una aventura a través de los miedos que nos pueden afectar. Esta obra fue finalista en los últimos premios Max. A una reflexión sobre lo que significa pues tener un pez en el corazón, ¿no? El no tener esas limitaciones, el poder soñar, el poder llegar a lo que realmente queremos
El miedo es una emoción necesaria y que está en todas las personas. Entonces, por eso siempre decimos que hablamos de la gestión del miedo, ¿no? De dar herramientas al niño para poder enfrentarse a esos miedos, ¿no? Y en los deportes ya está en Países Bajos la selección española masculina absoluta. Mañana hay partido en el que podremos ver, Daniel Álvarez, hasta 4 futbolistas canarios. Pues casi que medio equipo. Eva, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mañana aproximadamente a esta hora ya lo sabremos con certeza. España-Países Bajos, partido correspondiente a la Liga de Naciones que se va a repetir el próximo domingo, pero ya en Mestalla, en Valencia. Enseguida hablamos de la absoluta, pero también de la sub-21, donde hay hasta 3 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas: Moleiro, Baisetich y Juanma Herzog, al que luego escucharemos. Carrera tradicional de caballos por el asfalto. Eso es lo que se ha vivido esta tarde en Montaña Alta, en Guía. Una llamativa disciplina que por supuesto ha levantado expectación en esta localidad de Gran Canaria. Tradición ecuestre que luego estudiamos con detalle. Y esta tarde ha ganado en la Laguna de Tenerife su partido en Turquía. No han perdido los aurinegros ni un partido esta temporada en Europa. Bueno, pues una suerte. Luego nos lo cuentas, Dani. Gracias. Hasta ahora. Y en esta recta final del invierno hemos tenido varios días de lluvia. Eso se nota en el campo, con todo verde. Y Victorio, nos lo van a mostrar esta noche en Una Hora Menos. Pues sí, Patri, el paisaje se ha pintado de verde y es una fantasía en el Hierro. Parece que la isla se ha puesto guapa en este año de bajada. Nizdafe, San Andrés, Isora o El Pinar tienen este paisaje precioso. Los pastores mayores no recuerdan que hacía tiempo que no veían tanta hierba en un mes de marzo. Además, con la ayuda de la realidad virtual les vamos a explicar qué es la cizalladura, que ha complicado la operatividad aérea hoy en Canarias. Les esperamos después en Una Hora Menos. El Gran Telescopio de Canarias recoge al atardecer imágenes en las que se invierten apenas unos minutos y que permiten generar estampas de carácter, sobre todo, divulgativo. Y para que lleguen a la sociedad es necesario que pasen por un procedimiento que pueden realizar gastrónomos, aficionados, autofotógrafos o público en general. La muestra que están viendo es parte de ese trabajo donde incluso se puede contribuir a la selección de objetos a observar si las condiciones son las oportunas. Así nos despedimos. Les dejamos ahora con la meteo y con los deportes. Recuerden que seguimos actualizándoles toda la información en nuestras redes sociales, en la página web y a través de la Radio Canaria. Que pasen una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana.